Bueno, ¿cómo están? Muy feliz aquí yo de poder estar con estas tres personalidades a quienes realmente admiro también por sus comentarios, por sus análisis. Y hoy vamos a hablar de los medios de comunicación a cara descubierta. La intención no es tampoco acusarle a nadie ni levantar el dedo, pero yo creo que se han dicho cosas, por eso me motivó esta entrevista en esta semana. Acá dos de los invitados han dicho cosas tanto en la radio como en el Twitter. Y entonces dije, dale, es el momento de tocar este tema porque no podemos más seguir con una careta haciendo de cuenta que no pasa nada, digamos. Yo creo que este espacio de Madi Paraguay y Ñandutí nos permite hablar así. Así que muy feliz de poder presentarle. Por supuesto, ya le conocen aquí a Camilo Suárez, sociólogo, comunicador, periodista en Ñandutí, analista político. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto compartir contigo y aquí con Guille y con Marcos. A Guille le conozco personalmente, a Marcos no le conozco personalmente, pero ya intercambiamos opiniones un par de veces. No sobre la sociología, no sobre la ciencia política, pero hubo intercambio de opiniones ya. Qué bueno, qué bueno. Guille Ramírez está también ahí. Él es consultor de medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Tiene una amplísima experiencia en lo que es trabajar en medios, en grupos de medios también, desde su formación hasta el día a día, digamos. Así que, ¿cómo estás, Guille? Leo, mucho gusto, un gusto estar acá por fin contigo. Charlamos mucho nosotros de este tema, de estos temas personalmente y ahora tener este espacio para debatir con gente como Camilo, con Marcos. Sí, súper contento, listo para conversar un poco sobre esto me parece que es el momento justo para hacerlo. Exactamente. Marcos Pérez Talía, bueno, un gustazo, él es doctor y máster en ciencia política, es docente, bueno, un súper currículum. ¿Cómo estás, Marcos? Hola Leo, ¿cómo estás? Un abrazo a vos, a Camilo, a Guille, a todo el equipo, a la audiencia. Y también un placer acá estar con ustedes para debatir un tema tan acuciante para nuestra democracia. Así que bueno, un gustazo nuevamente y a las órdenes. Genial. Hemos puesto un video también antes de esta entrevista de Pablo Iglesias que dijo varias cosas que tengo anotado aquí, pues podemos hablar. Él es un gran crítico, digamos, de los medios de comunicación, pero lo hace con argumentos muy sólidos. Bueno, les decía, en la semana leí un tweet y escuché en el programa de Camilo con William Leñandutí, y quiero poner esto en contexto. Recordemos que Telefuturo puso un material sobre que la gente que tiene que ir a Clorinda a comprar algunos medicamentos o que mandan por delivery. Eso fue trending topping. Muchos le dieron muy duro al grupo Bierzi, digamos, porque decían que por culpa de eso no iban a poder traer más los remedios. Ellos hicieron su descargo. Yo le escuché a Oscar Acosta muy enojado, muy enojado, diciendo que ese no era el objetivo. Al contrario, el objetivo era demostrar que el gobierno no ponía los remedios a disposición realmente de la población. Y alguien le mandó un mensaje a la radio sobre este tema, Ñandutí. Entonces dice Camilo, y quiero que lo repita o que nos recuerde ese momento, le dice a Willa, no, espera, pues Willa, el grupo Bierzi le hizo un acompañamiento brutal a Mario Abdo desde la candidatura interna al Partido Colorado. Bueno, y desarrollaste una idea, Camilo, que me gustaría que la puedas repetir o ampliar aquí en este momento. Por eso también queremos hablar de los medios. El papel que jugó en este caso, jugaron varios, pero vamos a hablar de lo que vos hablabas, del grupo Bierzi con el apoyo a Abdo Benítez en concreto. Bueno, mira, Leo, para entender lo que a veces pasa en una coyuntura hay que referirse un poco a las condiciones estructurales en las que se desarrolla un fenómeno determinado, en este caso, el de los medios de comunicación en nuestro país. Hay que decirlo claramente que hay una tendencia cada vez mayor a una hiperconcentración de la propiedad de los medios de comunicación, propiedad privada en grupos económicamente concentrados. Mirá lo paradojal que es. A mayor cantidad de medios de comunicación, menor cantidad de propietarios, porque hay un montón ahora de medios, pero que en realidad terminan todos vinculados al mismo propietario. Hay ahora tres grandes grupos en el mercado de medios de comunicación: el grupo Cartes, el grupo Sucolillo y el grupo Bierzi. Coincidentemente, los tres grandes grupos que están generando esa dinámica de concentración de la propiedad, ninguno de ellos viene ni de la prensa, ni se dedican a la prensa como principal actividad de acumulación económica.
Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿para qué quieren medios de comunicación? Y la respuesta es muy obvia si nosotros salimos de la superficialidad del discurso y vemos que quieren medios de comunicación, primero, como una especie de control de sus adversarios y sus enemigos, de tal manera de establecer como un escudo de protección. Si vos me macaneas y me jodés, yo te ataco. Por otra parte, también mostrar el músculo que tienen para incidir en la sociedad, en la llamada opinión pública, que genera presión sobre los actores políticos que toman decisiones. Entonces, instalan campañas que casi son extorsivas y chantajistas hacia algún sector, con lo cual ese actor después tiene que bajar esa posición de tal manera a poder cumplir un pacto con aquel medio que no le ataque. Dicho eso, el grupo Bierzi en esta semana se vio envuelto en un gran problema, porque el famoso tema de la compra de medicamentos de la Argentina, Clorinda, Atracuria y Midazolam, dos nombres que hace un mes atrás nadie sabía y ahora todos tenemos incorporado a nuestro léxico, se mostró que en Clorinda, una ciudad pequeña, periférica, casi inexistente en el mapa argentino, nunca hubo desabastecimiento de estos medicamentos. Siempre fueron mucho más baratos que en el mercado privado paraguayo. Tercero, los paraguayos y paraguayas van masivamente a comprar de Clorinda porque el sistema de salud público paraguayo no da abasto. Dicho eso, ¿qué es lo que se pudo ver? Se pudo ver que esto es mucho más usual y mucho más común que una simple denuncia. El grupo Telefuturo, el grupo Bierzi, toma este caso y para hacer ese llamado periodismo de investigación o algo que le ponen ese rótulo, llaman a una farmacia de Clorinda a pedir el delivery y hacen todo el teatro como si fuera que son paraguayos. A partir de allí se levantan todas las alarmas del gobierno paraguayo y se van y cierran la frontera, establecen controles y mucha gente que se surtía de medicamentos del mercado negro queda sin poder surtirse. Bien, la gente reacciona diciendo por culpa del grupo Bierzi no podemos tener medicamentos para nuestros familiares. Del grupo Telefuturo reaccionan las estrellas del grupo diciendo no nos culpen a nosotros, porque esto evidentemente es la instalación de una campaña por parte del gobierno para acallar las críticas de Telefuturo. Allí yo le dije a William, espera un poco hermano, acá estamos nuevamente en la famosa lógica maniquea de buenos versus malos. Primero, el problema que los paraguayos y paraguayas no tengan medicamentos no es responsabilidad de Telefuturo y el grupo Bierzi, es responsabilidad de un sistema raquítico de salud, de un gobierno manejado por un partido hace 70 años que no le interesa la salud pública. Pero por otro lado, la otra punta al maniqueísmo viene por parte de estrellas como Óscar Acosta, diciendo que las críticas de la gente que tiene sus pacientes a punto de morir y que la única forma de conseguir medicamento era por parte del mercado negro, era una instalación del gobierno. O sea, Telefuturo le acusa a la gente de ser manipulado por el gobierno y la gente ve en Telefuturo la responsabilidad. Lo cierto y lo concreto es que los propios voceros del grupo Bierzi, como si fuera que nunca tuvieron nada que ver con este proceso, le critican a la gente que es víctima de este gobierno de ser manipulados por el gobierno, cuando se olvidan que el grupo Bierzi, en la lógica que decía al principio de un grupo económico que usa el aparato mediático, posicionó la campaña de Mario Abdo Benítez, fue el principal grupo que posicionó. Desde la época de la enmienda se posicionaron al lado de Mario Abdo Benítez, fogonearon esa candidatura, impulsaron, invisibilizaron la candidatura de la oposición y en sinergia con otro grupo operaron para tratar de hacer desaparecer al proyecto de la alianza, manipulando encuestas, haciendo totalmente asimétricos los espacios de participación en pantalla, y hoy ellos no son responsables absolutamente de nada. A ver, ¿de qué se trata esto? Probablemente el gobierno de Mario Abdo Benítez hoy ya no le es funcional y no le es útil al grupo Bierzi. Entonces el grupo Bierzi intenta desmarcarse como si fuera que de la paternidad de esa criatura no tiene nada que ver. Incluso, y solamente para redondear esto, dijiste que no solamente le apoyaron a Abdo contra Peña, después también contra la Alianza, y terminó poniendo un alto directivo en un ministerio. Uno, no solamente, porque la gente conoce el nombre de Peralta Bierzi, Leo. Sí. Pero hay que recordar que Peralta Bierzi era la cabeza de un conglomerado empresarial que maneja el dinero de AJ Bierzi con múltiples ramificaciones de intereses. ¿Y quién te dice a vos que una serie de funcionarios públicos en cargo de directores, directoras, viceministros también no fueron sugeridos por el grupo Bierzi? Nos resulta conocido un nombre. Pero mirá, por ejemplo, cuando empezaba la pandemia. Cuando empezaba la pandemia, Telefuturo hace una serie de programas todos los domingos a la tarde con Mazzoleni y otros funcionarios de salud. Recuerdo, pero perfectamente bien, un programa en el que Mazzoleni casi llora
y ponían la música esta de tristeza para que la gente se sensibilice, donde Telefuturo le dona hidroxicloroquina al ministro de Salud. No sé si ustedes recuerdan eso. Sí, sí, sí. La pregunta es la siguiente: ¿de qué laboratorio es la hidroxicloroquina? ¿Quién trae? ¿Qué vínculos económicos y comerciales tiene el señor Bierzi con la gente que importa hidroxicloroquina? O sea, no es solamente el caso de haber puesto a un funcionario, sino que una serie de intereses económicos que el grupo Bierzi tenía en este proyecto. Marcos, también, gracias Camilo, voy a la misma semana, porque déjenme ponerme el lente porque necesito para leer de cerca, perdón, habías escrito en un tweet, estuviste hablando del 2018, del 2013, montaron un escenario fraudulento con encuestas diarias, hablaste de los medios de comunicación, de la clase empresarial, de las bocas de urna, dijiste, bueno, básicamente que ningún medio de comunicación hasta ahora pidió disculpas por ese fraude. También en este caso, por eso te traslado a vos la pregunta y la consulta de ese tweet que estuviste analizando, es un hilo realmente. Bueno, sí, Leo. En realidad yo originalmente apunté a algunos y algunas analistas políticos, entre comillas, que siguen insistiendo con la idea de que el Partido Colorado es malo, pero la oposición es peor. Se lee mucho entre los analistas, entre los genios del análisis político, que bueno, estamos sometidos a un infortunio eterno porque el Partido Colorado, bueno, cuando la crítica se hace muy fuerte, bueno, admiten que el Partido Colorado es malo, tiene sus problemas, pero lamentablemente la posición es peor y no nos queda otra que seguir apostando por el Partido Colorado. Y allí puse o por lo menos intenté poner el acento en esta idea del análisis estructural que recién Camilo habló. Entonces ellos plantean bueno, que todo el voto o todo el proceso electoral se decide sola y únicamente a partir de las bondades de los candidatos. Bueno, y ahí puse de manera irónica de que, bueno, las críticas históricas, por ejemplo, a Efraín Alegre, no, que es Argel, no, que no comparte su tereré, me acuerdo que siempre en la interna liberal se escuchaba eso, que Leo Rubín, que bueno, puse un poco el de la barba, etc. Con eso ellos tratan de tal vez confundirnos, tal vez direccionar el debate hacia otro lado, apuntando el foco a que, bueno, que la oposición siempre pierde por culpa de sus candidatos. Los candidatos no estaban a la altura de las circunstancias. Entonces ellos con eso obvian las cuestiones estructurales, como por ejemplo los medios de comunicación. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en los procesos de elecciones? Bueno, supongo que tal vez más adelante podamos debatir un poco de esto, pero desde la propia crítica, desde la teoría democrática, ya hay bastante literatura sobre eso. Bueno, si estamos condenados a una democracia minimalista, a una democracia procedimental, pues entonces necesitamos que la ciudadanía tenga información suficiente para premiar o castigar. Y ahí la cuestión fundamental es en manos de quiénes está la comunicación o los medios de comunicación. Muchos grupos, pequeños grupos, lo que había planteado Pablo Iglesias, ¿verdad? Y lo que planteó recién Camilo también, cada vez son menos dueños de muchos espacios de comunicación. ¿Quiénes nos venden esa información? Y lo del 2018 fue básicamente grotesco, nefasto, y yo como ciudadano sigo esperando unas disculpas de lo que ocurrió. Probablemente más adelante también volveremos a hablar, pero eso comenzó, y te quiero cerrar, esto comenzó el día, si no me equivoco, 1 de marzo del 2018. Fue un momento de mayor debilidad, entre comillas, de la candidatura de Mario Abdo Benítez. Mario Abdo había pedido la renuncia a González Daer, había pedido la renuncia al fiscal general del Estado. El escenario estaba como que Cartes seguía siendo el dueño de la dinámica política. Aparece un encuestador cuyo nombre no voy a decir para no darle preeminencia, aparece, empieza a recorrer los medios de comunicación. Al día siguiente ya empiezan a aparecer sus encuestas financiadas por los medios de comunicación que hablaban del 31% de diferencia. Entonces hubo un escenario, me parece, montado, irregular, que no reflejó la realidad, y la pregunta que me hago es, ¿qué hubiese pasado en el proceso electoral si nos contaban desde el comienzo cómo estaban la cuestión estadística?
Claro, bueno, a mí me ha tocado vivir esa experiencia en lo personal, por eso me era muy difícil y a veces uno si escribe o dice cosas, oh, vos te pichás, vos no reconociste la derrota, ese tipo de estupideces, pero realmente los tres diarios importantes, Última Hora, La Nación, ABC, publicaron en su tapa con diferentes encuestadoras, con Capli, con Takachase, me falta el otro, no me estoy acordando, Grau. Grau, Claro. de que había una diferencia más o menos parecida. Después esto se replica en los canales, repiten las radios, algunas no son de los grupos, pero como no tienen cómo pagar estas encuestas, van repitiendo como loro. Nadie se puso a pensar realmente, sino era una repetición permanente que es cierto, nadie, no es que nos pidieron disculpas, porque no sé si deberían hacer con sus lectores eso, ¿no? Varios editoriales y es más, demandarle a las encuestadoras, digamos, porque les hicieron sacar en la tapa algo que no era correcto. Si es que les interesa eso, o si no, era una cosa en convivencia, digamos, ¿no? Porque esa es la otra teoría, no se pusieron luego de acuerdo incluso para mentir en la tapa. Guille, de hecho no hay un medio independiente, tampoco vamos a hablar aquí de que todos son independientes. Obviamente, yo creo que en Ñandutí hay una independencia mayor, tal vez porque no tenga esos otros negocios que apuntaba un poco Camilo al comienzo, pero puedo hablar de manera egoísta, aunque también puedo decir claramente que Ñandutí no es 100% independiente y después lo puedo explicar mejor si quieren. Vos como asesor de comunicación de tu experiencia, digamos, te quiero preguntar sobre la bajada de línea. Porque uno ve esto en los diarios al menos, ¿verdad? Acá hay una bajada de línea. Claramente hay que pegarle a Efraín, claramente hay que pegarle a fulano o a tal farmacéutica en el caso de la corrupción que hubo entre las farmacéuticas. Según tu opinión o tu experiencia o lo que vos sabés, ¿cómo se trata esto de bajar la línea, digamos? Sí, Leo, yo creo que acá hay parte de lo que, sumando sobre el discurso inicial de Camilo, que yo creo que es el terreno fértil sobre el cual se construye lo que vos me estás diciendo, que es que los grupos de medios acá en Paraguay son el resultado del choque del poder político con el poder económico, ¿ok? Entonces, y otra vez centrado dentro de un espectro que en el mejor escenario posible es de centro derecha, en el escenario normal es de derecha o medio de extrema, ¿no? Entonces, acá los medios de comunicación son más que nada bocinas en algunos casos, intereses económicos y en otros casos, intereses políticos. ¿Ok? Entonces, eso crea un escenario en donde toda la estructura organizacional de los medios de comunicación determina que el papelito que reciben los periodistas a la mañana y durante todo el transcurso digamos, sea tanto en radio, en diario o en televisión, la agenda esté determinada por factores que no ocurren dentro de la redacción. Y esa falta de independencia de la redacción es el principal problema de los medios de comunicación en Paraguay. Porque las redacciones, el funding de las redacciones depende de otros factores. Entonces, por supuesto, Leo, que hay bajadas de línea. Y esto va más allá de la línea editorial que un medio de comunicación puede tener y que por supuesto tiene que tener, ¿no? Porque la línea editorial o sea, lo que determina es con qué set de ideas más o menos o con qué prisma yo encaro una situación, o desde dónde yo miro una situación. Y los lectores que se sienten, o los televidentes, oyentes que se sienten identificados con esa mirada, se acercan desde ese lugar, ¿no? Así vos, si querés, podés consumir en España o un ABC o en El País, según vos te sientas identificado con esos lugares. Pero por supuesto que acá, lo más importante para mí rescatar dentro de esto, Leo, es que el principal problema para que esto ocurra es la estructura de formación misma de los medios, en donde los medios dependen del bolsillo de usualmente un accionista que tiene intereses o económicos o políticos, que usualmente el interés económico y político están muy de cerca en este país por la forma en la que se hacen negocios en este país. Vos tenés las tapas de un tipo de diario que casualmente siempre cuando hay algo con obras públicas salta.
Tenés otro diario que usualmente cuando tiene que ver con algo de negocio de frontera, salta. Tenés otro diario que cuando tiene cuestiones políticas, salta. Entonces, no hace falta ser muy ducho para entender cuáles son los intereses de estos grupos, ¿no? Sus intereses principales, después están capas inferiores de intereses, y esto es móvil, ¿no? Y va cambiando según la situación. Pero es bastante complejo, a mí me parece algo interesante que surge de todo esto es nuestra capacidad como consumidores de medios de poder separar a veces a los periodistas que están dentro de estos grupos de los grupos, ¿ok? Y voy a usar el caso de Telefuturo con este tema de los medicamentos, ¿no? En todos los grupos de comunicación hay periodistas extremadamente capaces, extremadamente formados, con las mejores intenciones del mundo. Pero la precariedad laboral de este país es absoluta y es transversal a todas las industrias, y por supuesto que se siente en una medida mayor dentro de las industrias de medios. Entonces vos tenés gente hiper preparada, atrapada por un salario dentro de una redacción en la que no tiene la independencia, ni la libertad de decir lo que quiere, como quiere, con esa independencia. Entonces terminan siendo víctimas también, y yo quiero rescatar esa parte, yo le quiero rescatar al trabajador de prensa en esta situación nada más, me parece importante poner, que terminan siendo víctimas de estas situaciones también, en donde por decir, yo tengo que repetir este guión o si no me quedo sin trabajo. Me parece que ese es un punto muy importante que nosotros, consumidores, también tenemos que entender. Porque ¿qué pasa? El periodista es el que tiene su arroba en Twitter, y al periodista es muy fácil putearle, porque arroba ejecutivo de medios no está. Yo sé quién es, yo sé quiénes son todos, ¿eh? Y a veces cuando escribo mis tweets, no tienen tweet, pero yo sé que leen, a mí al menos. Entonces yo tiro ahí mi venenito porque estoy harto de algunas cosas y les hago saber quiénes son y que sé lo que están haciendo. Pero putearle al trabajador, al que tiene el micrófono, al que tiene que leer el teleprompter, esos chicos, esas personas también son víctimas de esta situación, víctimas de esta bajada de línea que por supuesto que existe. Y que existe esta bajada de línea, y no me voy a cansar de repetir esto, porque los medios de comunicación son hijos bastardos de este cruce entre los grupos de poder político y poder económico, que en este caso, en este país al menos, usualmente son las mismas personas, digo bien, sentadas en las mismas mesas, Leo. Vamos a hacer una breve pausa, compañeros. Les tiro ya la pregunta para que también calentar la pantalla, como se dice. ¿En qué momento la noticia o la información dejó de ser un bien público para convertirse en una mercancía? Después de la pausa. Bueno, en la segunda parte de esta entrevista, que espero que estén todos disfrutando como lo estoy haciendo yo, y agradezco mucho que lo podamos hacer así. Repito, cuando mencionamos nombres de grupos o medios, no estamos usando un dedo acusador, sino lo estamos haciendo de ejemplo, y esa es la idea. Camilo, pregunté antes en qué momento la noticia, la información, los hechos dejaron de ser un bien público para convertirse en una mercancía. También recuerdo que el presidente Rafael Correa en España, hablando de los medios en Latinoamérica, decía que son 12 o 15 familias que manejan todos los medios de comunicación en América prácticamente, ¿no? ¿En qué momento dejó de ser un bien público para convertirse en mercancía? Yo creo que ese es un tensionamiento que está presente, no solamente ahora, desde siempre, y no hay un momento de ruptura. Nosotros podemos ver que hay tendencias y hay probablemente momentos de mayor peso hacia uno de los términos de la ecuación. Yo creo que hoy hablar de que la información es un bien público es casi una declaración de un programa de intenciones, pero no tiene nada que ver con la realidad fáctica comprobable. Porque el hecho de que los medios de comunicación sean conglomerados cuya propiedad cada vez se concentra más en los grandes grupos económicos de poder,
hace que vos veas que en realidad lo que interesa no es la información, sino que es el arma, el dispositivo mediático, casi en términos de Althusser, de esos aparatos ideológicos que utiliza el Estado, más allá de la forma de gobierno, para conseguir legitimidad y someter a la población a un tipo de convicción determinada. Y también yo creo que se juega mucho con muchos mitos, Leo. Vos sabés que yo no soy periodista de formación, pero estoy trabajando en el tema de los medios hace bastante tiempo. Al principio era muy cuidadoso y después, como dijiste vos al principio del programa, dije, ¿por qué no puedo también discutir esto abiertamente con otros periodistas? El periodista es formado en una especie de mitomanía de creer realmente que es posible la independencia en los medios en un contexto como el paraguayo o latinoamericano. Mira que en los Estados Unidos tampoco, no sé si es que existe esa posibilidad. O que el famoso discurso este que tienen, no, para justificar justamente esto, no puede existir periodismo objetivo. Lo que tenés que, yo no sé de dónde sacan ese tipo de cuestiones. La búsqueda de la objetividad, o sea, la contrastación de la real existencia del hecho, es un dictado metodológico absolutamente irrenunciable. Y yo les suelo decir a los periodistas de formación, le digo, vos estás confundiendo objetividad con imparcialidad. La objetividad nunca podés renunciar a ella. La imparcialidad sí. No hay problema que un periodista sea parcial, que tome parte. Pero lo primero que te voy a pedir es mostrarme el hecho tal cual es. Después emitir una opinión. Pero no vayas a mezclarme tu opinión bajo un supuesto precepto metodológico de decir, no, la objetividad no existe. O sea, murió una persona y vos decís, no, depende del punto de vista de cada uno. No, murió. Vos lo que puedes tratar de determinar es por qué murió, cómo murió, quién es responsable de la muerte. Pero no, es relativo a tu opinión si murió o no murió la persona. Parece casi absurdo, pero esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, hoy en día, Leo, el gran problema es que al leer los diarios, al escuchar las radios, el esfuerzo que hay que hacer para tratar de determinar cuál es el hecho en sí y cuál es toda la carga ideológica, valorativa, ideológica cuando digo no hablo de izquierda, generalmente hablo, yo no sé, Guille decía hace rato muy optimistamente, medios de centro derecha, no sé Guille, contame, ¿dónde están los medios de centro derecha para escuchar? Porque la verdad es que yo escucho desde medios que no son negacionistas por vergüenza, pero reproducen el mismo esquema, que el 5G, que el virus que se inventó en un laboratorio, que las mascarillas, disparates de extrema derecha que predominan y hacen lo siguiente, Leo, Guille, Marcos. Para entender también la dinámica de los medios hay que entender la otra parte de lo que hablaba, creo que Guille hablaba, el tema de cómo se financian los medios. Y vos, Leo, que está en una familia que hace comunicación toda la vida, sabés el problema de la baja de ingresos económicos de la radio. ¿Por qué? Porque es tan perverso el sistema que los propietarios, estos tres grandes propietarios, Supolivio, Bierzi, Cartes, ¿qué más están haciendo para garantizarse el monopolio del circuito informativo? Compran las empresas que son auspiciantes. Se convierten en accionistas de las empresas que son auspiciantes. Entonces, a medios independientes que no pudieron comprar en su propiedad, le asfixian económicamente sacándole la publicidad. O diciéndole, te voy a mantener la publicidad, pero trata de mantener la sinergia en tu línea editorial con este grupo. O sea, acá nosotros estamos entrando en una jaula de hierro donde el problema no es solamente la propiedad de los medios, sino que también la propiedad del circuito de auspiciante de los medios, donde la información como bien público es una quimera, una utopía. Bajo este marco político, económico y esta forma de producción sistémica es una quimera. No es un problema modificar la ley simplemente. ¿Hay que modificar leyes para dar batallas políticas? Sí, pero no nos engañemos. Bajo este régimen, la información como bien público es cada vez más utópica. Bueno, de hecho que hay una autocensura, ¿no? Por eso yo voy antes que alguien después en el Twitter me diga, ¿y por qué no contaba en Ñandutí? En Ñandutí también existe una autocensura. Uno puede decir, yo no creo que haya bajada de línea, eso me puede corregir Camilo, que trabajó aquí y que sigue trabajando en Ñandutí. No hay una bajada, si vamos a pegarle a fulano, ahora mañana a sultano, no hay una reunión semanal, no existe eso. Pero sí, uno se tiene que cuidar porque también tiene auspiciantes y dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Será que yo puedo putearle a fulano 3-4 días seguidos? No puedo, porque se va el auspiciante. Se va el auspiciante, se cae el negocio, digamos. Entonces, existe una autocensura
del periodista también que no come vidrio, digamos, de alguna manera. Eso es normal, sobre todo en un medio que vive de la publicidad, no así el resto. Ustedes se van a preguntar muchos, ¿cómo es posible que en muchos lugares, en Latinoamérica voy a hablar, los medios pierden plata? ¿Y para qué invierten más? Entonces vos decís, ¿para qué está ahí si pierde plata? Es algo ridículo. Roberto Mariño, el dueño de Radio Globo, el viejo, le dijo alguna vez a mi padre, allá por los 70, Humberto, yo gano más plata con lo que no publico que con lo que publico. Hay que analizar también esta situación. Guille, vos hablabas de los periodistas y por eso mencioné lo de la autocensura, digamos, ¿no? O sea, hay un punto en el que el periodista, yo ya le escuché mucho decir, acá en mi medio nunca me censuraron, pero el tipo se autocensura. Sobre todo cuando su empresa trabaja con otras, como explicaba recién Camilo, digamos, conexiones. Sí, primero, y yo quiero sostener esto, el periodismo sostenido con pauta publicitaria está muerto. El Washington Post, después de la compra de Jeff Bezos, sacó la cabeza, después de las inversiones que hizo Bezos, el tipo más rico del mundo, 7, 8 años después, y metiendo, no sé, 120 premios Pulitzer a su redacción, con suscripciones, modelo de suscripciones. El modelo de suscripción es el futuro del periodismo, ¿verdad? ¿Qué pasa con Paraguay? Paraguay tiene el 30% de los adultos bancarizados y solamente 6% tiene tarjeta de crédito. Es complicado hacer el proceso de sostener periodismo con suscriptores acá, pero esto nosotros, Leo, ya hablamos un montón de veces. Ese es el camino. Hay que perseguir ese ejercicio de periodismo de nicho, periodismo de audiencias más comprometidas con temas en particular, porque este periodismo, porque ese análisis que hizo Camilo es preciso. Controlar las dos partes de la cuerda es mercantilizar absolutamente todo el proceso de la información. Y yendo a tu pregunta, Leo, nuestro instinto de supervivencia pues no se puede apagar así nomás porque está en nuestro bulbo raquídeo. El tipo entra a trabajar a una empresa, a cualquier empresa, a las 12 horas el tipo sabe qué puede decir y qué no puede decir. Y no hace falta que nadie diga. Un periodista, otra vez, que entra a trabajar un medio de comunicación, por supuesto que consumía el medio de comunicación antes de entrar a trabajar ahí. No salió de un huevo de Pascua y presentó su currículum para entrar a trabajar ahí. Por supuesto que sabe. Y si se iba a trabajar al medio amarillo, sabe lo que tiene que callarse. Y se iba a trabajar al medio rojo, sabe lo que tiene que callarse. Y así sucesivamente. Porque de vuelta, la precariedad laboral de chicos que salen o profesionales que salen de la universidad, así como dijo Camilo, pensando que ese ejercicio periodístico que vive en los libros de comunicación se puede realizar acá. Imposible, es imposible. Entonces, por supuesto que la mejor manera de proteger mi empleo, de llegar a fin de mes, de cuidarle a mis familiares, más, y otra vez en este entorno de tanta incertidumbre, y vamos a suponer que se acabe este tema, si se caen vacunas del cielo, que no va a pasar, ¿verdad? ¿Cuántos años va a tardar en volver la tranquilidad económica, social a este país? Esas familias que están vendiendo todo lo que tienen para pagar medicamentos. Esto va a tardar años. Esa sensación de precariedad no se va a ir así nomás, que ya estaba antes. Se va a intensificar. Entonces, por supuesto que los periodistas van a decir, pues yo tengo que agarrar con uñas y dientes lo que tengo. Y si me tengo que amoldar, y si me tengo que acostar después a la noche, y a mí eso es lo que me preocupa. Ustedes tienen la tasa de depresión, alcoholismo, divorcio, violencia intrafamiliar que hay en el ejercicio del periodismo es altísima y no es gratis. Es porque vos te acostás a la noche y empieza la calecita, ¿verdad? De lo que vos hiciste versus lo que vos crees. Y muchas veces ese espacio se llena tirándole caña a tu cabeza y no está bueno eso. Entonces, por eso yo siempre quiero rescatar esa parte. También, perdón, te genera un estado. Me acuerdo un periodista del grupo Cartes que cuando ganó
después Marito me dice, puta, por fin voy a hacer oposición. Me dice como que se sentía feliz el tipo de que iba a poder opinar realmente, porque durante 5 años no pudo putear contra el presidente porque era el dueño de su empresa. Entonces ahora me dice, voy a poder opinar otra vez. Era como que se sacó una mochila de encima. Marcos, estábamos hablando del rol de la democracia. Decía Pablo Iglesias que los medios marcan la agenda de con quién hay que hablar, incluso y con quién no hay que hablar. Entonces pueden hacer desaparecer a personajes directamente, hundirlos adrede y generar un estado de la narrativa, digamos, que hace que uno tome una decisión, ponerle equivocada. Y me voy a ir a Brasil. El ataque fue tremendo contra el PT. El PT era la corrupción. Eso, y se instaló eso. Lula es un bandido, Dilma una bandida, entonces no hay que votar por ellos. Y le hicieron crecer a Bolsonaro, un tipo impresentable de todo punto de vista. Se sabía que era impresentable. Entonces le viene a ellos como un boomerang ahora, y vos lees Folla de San Pablo o Globo, y le dan todo el día, le golpean a Bolsonaro, digamos, pero fueron ellos los que crearon un ambiente tal de que había que votarle a Bolsonaro porque Lula era la corrupción y la izquierda y el comunismo, que hasta ahora están volviendo de nuevo a decir lo mismo en Brasil porque Lula puede participar, digamos. Entonces, el rol de la democracia y los medios de comunicación, mi querido Marcos. Yo coincido, Leo. Mira, hay un gran texto de Bernard Manning que habla de la metamorfosis de la representación. Y él dice lo siguiente, hace unos 60, 70 años más o menos, la democracia era una democracia de partidos. No estoy pensando tanto en Paraguay, pero porque hace 70 años, ni hace 100, ni hace 40 no teníamos democracia. Pero en general en algunos países había una cierta democracia de partidos, ¿verdad? Partidos de masa, diría la literatura, donde los afiliados pertenecían al partido, había cierta coherencia ideológica, todavía no había esta espectacularización de la política a partir del avance de los medios de comunicación, etc. Pero en los últimos 40 años, con el avance sostenido de la tele, la radio, etc., la política fue migrando hacia una democracia de audiencia, diría. Y en esta democracia de audiencia, claramente se desideologizaron un poco los partidos. La política fue más espectacular. Y ahí el hilo conductor, o una parte importante del hilo conductor de la política, recayó en los medios de comunicación, que eran los que, como decía Pablo Iglesias, los que nos ponen en tapa las cosas en las que tenemos que pensar. Y ese es un problema que otra vez nos lleva al debate original sobre quiénes son los dueños, qué quieren, a dónde apuntan su mirada. Y para el caso particular paraguayo, yo pienso, por ejemplo, 32 años de democracia o 32 años de transición de democracia, ¿verdad? Hay discusiones sobre cuándo paró la transición y cuándo empezó la democracia, pero ese es otro debate. La pregunta que me parece que hay que hacerse es, ¿qué democracia querían? Porque la democracia per se es una palabra que tiene mucho significante, ¿verdad? ¿Qué democracia quería la élite? ¿Hacia dónde apuntó? ¿Hacia dónde disparó la élite? ¿Hasta dónde están dispuestos ellos a ceder? ¿Hasta dónde están dispuestos a blindarse con un candidato como en el 2013 o en el 2018? Entonces son todas preguntas subyacentes que tenemos que hacernos como sociedad, como democracia, para ir, supongo yo, ampliando y consolidando estos 32 años de una todavía joven e inédita democracia en Paraguay. Así que me parece que estos debates son sumamente necesarios. Obviamente que las redes sociales cambian un poco las reglas. Y estuve leyendo algunas encuestas de la CELAC en América Latina. Prácticamente por lo bajo, el 70% no le cree a los medios de comunicación tradicionales, no le cree. En Argentina se llegó al 90%. Igual le consumen, pero ya no le creen, digamos. En Estados Unidos, con lo que pasó con Donald Trump, fue increíble, ¿no? Porque le terminan cerrando la cuenta de Twitter, de YouTube, de Facebook. Recuerdo una conferencia de prensa, todavía él siendo presidente, que empezó a él a mentir y los canales empezaron a levantar del aire la conferencia de prensa y salieron los
los periodistas, los anchorman, como le dicen, o anchorwoman, a decir, miren que levantamos la conferencia porque el presidente está mintiendo. O sea, lo que pasó en Estados Unidos, Camilo, nos da un poco la pauta también por un lado, la fuerza de las redes sociales versus los medios tradicionales, que hoy te pueden desconectar, y uno se hace la pregunta, ¿y si mañana me desconectan por una cuestión ideológica, no porque van a atacar al Capitolio? Bueno, allí pues nos lleva a otra ecuación que muy fácilmente nosotros vamos a caer otra vez en la formulación maniquea de medios tradicionales versus redes sociales. Los medios tradicionales están acaparados por unos cuantos señores multimillonarios y las redes sociales representan el campo de la democracia y la pluralidad de la idea. Ni uno ni otro, ojo, porque incluso dentro de los grandes medios de comunicación también hay un tensionamiento, también hay una disputa, y dentro de las redes sociales nosotros vemos que en realidad son empresas privadas que generan lucro, ganancia, concentración de capital y que producen sesgos comunicacionales donde en las redes sociales, por ejemplo, ¿por qué yo veo más noticias de uno u otro? Y ya, el famoso tema de los algoritmos. Yo voy a ver aquello con lo que yo me siento identificado. No existe la famosa pluralidad de que yo veo en un Ágora todo, sino que yo veo aquello que termina reforzando mis convicciones, mi creencia y me hacen consumir aquello que yo estaba predispuesto luego ya a consumir. Dicho todo eso, no quiero entrar yo en esa falsa dicotomía del campo del autoritarismo versus el campo de la democracia, porque me parece falaz esa formulación. Estaba mencionando, Leo, el tema de los Estados Unidos y lo que pasaba en los Estados Unidos. Esta semana se conocía el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica con relación a derechos humanos, libertad de expresión, etc. Yo pensaba que aquí en Paraguay nomás nosotros teníamos una prensa, unos periodistas estrella, porque sí, voy a allí pasar la mano a Guille, que por lo menos el 95% de los laburantes en los medios son laburantes que tienen el instinto de supervivencia. Y sería un Leo Rubín, que es vegano, auspiciando a McDonald's. McDonald's no le va a auspiciar. ¿Y qué va a hacer Leo? Va a decir qué rica hamburguesa con carne doble. Ahora van a sacar una versión vegana, se llama McPlant, te cuento ya, así que puede llegar otra cosa. Allí otra cosa, si vos podés garantizarle a McDonald's un nicho de mercado al que ellos no pueden llegar, claro, te van a sacar y te van a auspiciar, pero generalmente no es así. Dicho eso, yo pensaba que aquí en Paraguay nomás nosotros teníamos periodistas estrellas tan serviles, obsecuentes y abyectos a lo que dice el Departamento de Estado norteamericano. Porque escuchaba algunas estrellas de los medios en estos días diciendo, el Departamento de Estado dijo que aquí se viola tal cosa y se viola. Claro, cuando el Departamento de Estado dice cosas que a nosotros nos gustan, entonces aplaudimos. Pero nadie tiene la fortaleza, incluso dentro de la izquierda, Leo, de pararse y decir, me importa un carajo que el Departamento de Estado también pregunte por qué fueron asesinadas 2 niñas en el campo, porque yo no voy a aceptar que el Departamento de Estado diga nada. Pero a veces nosotros nos callamos y a veces no nos callamos, y hay que ser coherente en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque lo mismo en España, estaba viendo los medios en estos días, cuando salían a criticar el informe del Departamento de Estado, los periodistas en España pegaban el grito al cielo. ¿Cómo van a criticar un informe que tiene tanta fuerza? ¿Por qué? Porque el informe del Departamento de Estado, con relación al caso de España, criticaba los ataques a la libertad de prensa y de expresión. Y se indicaba algunos nombres. ¿Quiénes eran las personas indicadas en el informe del Departamento de Estado? Pablo Iglesias, Pablo Echenique, que probablemente la gente no lo conoce, una pobre persona que vive parapléjica en una silla de ruedas, él atentando contra la libertad de expresión, igualándole a los grupos de extrema derecha. ¿Por qué? Porque critican que hay concentración de la propiedad de los medios de comunicación que establecen agenda. Probablemente el Departamento de Estado toma este programa de Made in Paraguay y ponga como evidencia que en Paraguay también se persigue la libertad de expresión, porque estamos hablando críticamente o sea, a la propiedad privada de los medios de comunicación hiperconcentrados, criticarle es atentar contra la libertad de expresión. Lo peor de todo es que terminamos repitiendo que criticar los medios de prensa es atentar. O sea, los periodistas y los propietarios de medios de comunicación pueden criticar todo. Campesinos, vándalos, manifestantes incendiarios, podemos decir lo que queramos. Además mentir, además faltar a la verdad con respecto a las informaciones. Pero si se le critica a ellos, atentamos contra la libertad de expresión.
Esto es autoritarismo puro y duro. Sí, y nos tenemos que ir, pero ya que mencionaste lo de vegano, en Estados Unidos se puede ver en un documental que se llama Cowspiracy, que a un señor que estaba, digamos, denunciando el tema de la ganadería como una cuestión relacionada al medio ambiente, como el daño, los grupos ganaderos de Estados Unidos le metieron preso al tipo, porque atentaba contra un negocio enorme y decía que estaba afectando a la venta de la carne, entonces le tenían que meter preso. O sea, es lo que está diciendo, oh, mañana nos van a venir a meter preso porque se nos ocurre debatir sobre los medios tradicionales y su agenda. Muchísimas gracias, compañeros Guille, Marcos, Camilo, por el tiempo. Un gusto para mí poder charlar con ustedes y me imagino que podrá tener esto una segunda parte. Sería súper interesante, Leo, que tenga una segunda parte. Yo, para despedirme nada más, dejar una pequeña reflexión. Nosotros en Paraguay tenemos un ministerio del ambiente, tenemos, ¿verdad? Muy mal ocupado, entre paréntesis, ¿verdad? En donde existen todo un tipo de cuerpo de leyes que dicen que si, por ejemplo, Guilla Ramírez tiene una curtiembre y yo tiro desechos tóxicos al río, que eso termina filtrándose a las napas, ¿verdad? Y de ahí sale el agua que bebemos todos. Yo soy responsable de la potencial intoxicación y yo estoy sujeto a que me hagan un proceso, incluso puedo terminar en la cárcel, ¿verdad? Por, digamos, la capacidad que tengo de intoxicar a la sociedad con mi negocio. Y a mí me asombra, digamos, lo parecido de esa analogía con la necesidad de una ley que permita, digamos, controlar la intoxicación de las cabezas de las personas con las cosas que se sacan en los medios de comunicación, así como dijo Camilo, ¿verdad? También, y como dijo Marcos, de cada cosa que uno oye. Yo la vez pasada pegué un salto porque bajé acá del edificio donde vivo a comprar un lomito, perdón, Leo, a la esquina, ¿verdad? Y entro y por alguna razón en el local estaban viendo un programa que hace referencia a un utensilio que se usa para limpiar y estaba vociferando el aparato que conduce el programa, diciendo que Paraguay no tiene vacunas porque la OMS está negociando a espaldas con el Ministerio de Salud para que tenemos que aceptar el aborto. Y si aceptamos el aborto, nos van a dar las vacunas. Entonces, así mismo, Leo. Entonces, no puede ser. Y yo admito que yo puedo estar súper equivocado y puedo ser un radical. Y pongo todo sobre la mesa. Si yo estuviese por algún motivo, fuese, no sé, Lee Kuan Yew, y esto fuese mi Singapur, yo me iba a buscarle y le metía preso y no le sacaban nunca más. ¿Entendés? No puede ser que no exista algún tipo de contrapeso para estas cosas. Eso nomás digo yo. No, interesante. Por eso, vamos a hacer, no sé si vamos a poder hacer de nuevo acá en el programa porque es semanal y tal, pero a lo mejor lo podemos repetir y discutir más sobre este tema porque me parece muy interesante lo que estás planteando. A mí me llamó la gente de Codeupi también un día preocupado por el tratamiento, por ejemplo, de temas sobre género o sobre los trans, de cómo se trataba en algunos programas y me decía, Leo, no, hay que hablar con los propios medios y con toda la gente porque el tratamiento que se le está dando realmente es asustador, digamos, ¿verdad? La manera en cómo encaran. Pero bueno, como les digo, gracias Marcos, gracias Guille, gracias Camilo. Gracias Leo, gracias Guille, Marcos. Un gusto. Chao, chao. Un saludo a la audiencia. Adiós.